Hola Iglesia, bienvenidos una vez más a nuestro servicio online de Raíces y Alas. Es un placer volver a tenerte con nosotros. Si es la primera vez que te conectas, estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros. Ahora vamos a tener un tiempo de alabanzas, así que no te desconectes y prepárate para cantarle a nuestro Señor. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor.
ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó, y su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y en este tiempo de alabanzas. Somos la Iglesia Raíces y Alas y estamos muy gustosos de tenerte. Como iglesia queremos servirte. Y es por eso que no solamente ponemos a tu disposición la transmisión de nuestro servicio principal, sino que tenemos múltiples actividades en las cuales puedes unirte. Puedes obtener más información a través de nuestra página web o nuestras redes sociales. Ahora vamos a tener un tiempo para aprender de la palabra de Dios. No te desconectes. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Espero que las canciones hayan sido de bendición para ti y que también este momento que vamos a usar para estudiar la palabra de Dios sea de profunda bendición, que Dios pueda
tocar tu corazón con lo que su palabra tiene para nosotros. Acompáñame por favor a leer el libro de Santiago. Estamos ya terminando nuestro estudio llamado Bajo Presión. Ha sido un estudio largo y ya estamos en la última parte del libro, de hecho los últimos 2 versículos. Acompáñame a leerlos para meternos de lleno en el mensaje de esta mañana. Ya dice Santiago 5 versículos 19 y 20. Dice: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y así acaba la epístola de Santiago, con esos últimos 2 versículos. En el capítulo 5, como ya te expliqué antes, hemos visto en primer lugar, en los primeros versículos, la perspectiva equivocada de la riqueza. Estos son los asuntos que Santiago trata de corregir en la comunidad de creyentes, que a pesar de que se encontraban sufriendo, era inexcusable, no había ningún pretexto para no corregir cosas, ¿no? Aun cuando nosotros nos encontramos en dificultades, en sufrimientos, Dios siempre tiene unas palabras de transformación para nosotros. Es algo que debemos aceptar, ¿no? Y bueno, cuando termina Santiago de explicar eso de la primera parte del capítulo 5, de la perspectiva equivocada de las riquezas, cambia a la vida en comunidad y nos habla de elementos esenciales de interrelación. Hemos visto la paciencia, habían 2 palabras griegas bien simpáticas allí, espero que las recuerdes. Luego hemos hablado de la oración comunitaria, pero con el ejemplo de Elías para explicar lo que es la oración de fe, la oración del justo, ¿no? Que es orar conforme a la palabra de Dios. No es orar lo que a mí se me ocurre y reclamar porque yo soy hijo de Dios y yo deseo, yo anhelo y Dios no me va a negar los deseos de mi corazón. No, o sea, hay espacio, según nos dice Salmos, para esos anhelos, esos deseos que Dios, según su voluntad y su generosidad, puede conceder, pero la oración eficaz, la oración del justo, la oración de fe, no se refiere a eso, sino a orar conforme a la palabra de Dios. Quiero hacer un acápite también con respecto a la oración. Por favor, no te vayas a confundir. El enfoque que hemos dado en Santiago sobre la oración se refiere a la oración comunitaria, pero no descalifica ni mucho menos prohíbe la oración personal, ¿no? Si yo no oro en la iglesia y no oro por los hermanos de la iglesia, entonces no puedo orar por mí. No, a eso no nos referimos. El énfasis en Santiago es en la oración comunitaria, en confesar, es decir, hablar unos con otros, las cosas que tienen que ver en la comunidad. Pero la oración personal es algo que la palabra de Dios en muchos pasajes nos conmina a hacer, ¿ya? Nos conmina a hacer. Y el último elemento de interrelación, después de la paciencia, de la oración, es la restauración. Y es lo que encontramos en estos 2 últimos versículos. Restauración. Restauración es volver algo a su estado inicial. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesucristo, nuestra fe en Jesucristo, Él nos perdona nuestros pecados y nos regala la salvación. Como es un regalo, no hay manera de perderla, porque no es un premio. No es que si yo me porto mal, quedo descalificado de la salvación, entonces la pierdo. No, entonces en ese escenario, la salvación es un premio, es un merecimiento, y no es la enseñanza bíblica de esa manera. La enseñanza bíblica es que la salvación es un regalo que lo recibimos por gracia de Dios por medio de la fe que ponemos en Jesucristo. Ahora, hay algo cierto que lo voy a mencionar de manera muy rápida. El libro del apóstol Juan, en 1 Juan, nos enseña que el que es nacido de Dios, es decir, el que pone su confianza en Jesucristo, dice, no practica el pecado. Es decir, el pecado no es una característica en su vida. Es decir, el pecado no es algo que practica cuando se le ocurre. Se deja llevar, se deja vencer del pecado. No. Eso no hace un hijo de Dios. ¿Somos susceptibles de pecar? Sí, porque lamentablemente todavía tenemos la naturaleza pecaminosa y de eso hemos hablado bastante. Pero no preferimos pecar. Nos duele pecar. Esa es la característica del cristiano. Algunos dicen, la salvación tiene que perderse, porque si no todos vivirían como les da la gana. Claro, viven como les da la gana los que no han puesto su confianza en Jesucristo de verdad.
los que son religiosos, pero los que no son personas transformadas realmente por Jesucristo, ¿ya? Hago solamente ese acápite. Entonces, la restauración es volver a ese punto de partida, como cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo. Cuando teníamos todo el deseo de conocerlo a través de su palabra, de aprender, como dice el apóstol Pedro, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Se refiere al conocimiento de la doctrina bíblica. No querer sentir emociones, sino querer aprender la doctrina bíblica. ¿Cómo una persona es restaurada a eso? A eso se refieren estos dos últimos versículos del libro de Santiago, capítulo 5. Y vamos a responder una pregunta para hablar acerca del tema de la restauración. ¿Por qué es importante la restauración en la iglesia? Y te voy a dar 4 razones de manera muy, muy breve. En primer lugar, porque hay un peligro latente. ¿Y cuál es el peligro? Bueno, acompáñame a leer la primera parte del versículo 19. Dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, y ahí me detengo. Hermanos, cualquiera de nosotros puede extraviarse de la verdad, desviarse de la enseñanza bíblica, a eso se refiere. No, pero no me acabas de decir de que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Claro, no tiene el pecado como una norma en su vida, pero no significa que la posibilidad de equivocarse, de desviarse o de pecar ha desaparecido del todo. No enseña eso la Biblia, lamentablemente. Y es la verdad, tú y yo lo podemos comprobar. Todavía tenemos una naturaleza antigua, o todo un antecedente de pecado en nuestras vidas, que a veces nos lleva a repetir esas cosas que sabemos que a Dios no le gustan, aun cuando ya hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Ahora, ¿por qué una persona se desvía de la verdad? Bueno, hay varias razones. Se desvía de la verdad porque de pronto se compromete en prácticas inmorales, prácticas que van en contra de los principios y patrones bíblicos, y como quiere seguir practicando esas cosas, ojo con lo que digo, quiere seguir envuelto en esas cosas, al menos por un momento, prefiere ya no escuchar la verdad, se desvía, se aparta. Esa es una razón. Otra razón es algo muy contemporáneo. Y hermanos, vamos a ser honestos. Mira, hoy en día a través de los videos, podcasts o de los audios podcasts, yo no sé a cuántos de ustedes les gustan los podcasts, y encontramos pues diferentes plataformas donde podemos ver o escuchar estas cosas a través de las redes sociales. A través de relaciones interpersonales, que tenemos amigos que pertenecen a tal grupo religioso, lo que fuera, nos vemos bombardeados o vamos detrás de enseñanzas que no se ajustan a lo que dice la Biblia. Vamos a ser honestos, como te dije, eso está pasando hoy en día. ¿Y por qué vamos detrás de otras enseñanzas que no se ajustan a lo que enseña la Biblia? Bueno, porque no conocemos bien la Biblia. Cuando tú conoces la verdad, vas a querer alejarte de la mentira. Es una regla. Es una regla. Cuanto más persigo una mentira, cuanto más persigo una enseñanza falsa, es porque no conozco realmente la verdad, o porque a pesar de conocerla, no me he comprometido a seguir la verdad. ¿Por qué no me comprometo a seguir la verdad? Y aquí vienen otros factores también, hermanos. No solamente es lo que escuchamos, lo que vemos, sino es lo que perseguimos. Mira, hoy en día el narcisismo, el egoísmo está tan entronizado en el corazón de muchos cristianos en todo el mundo, en diferentes comunidades de cristianos, que los cristianos ahora no persiguen la palabra de Dios, sino que persiguen, por ejemplo, locales, edificios. Nosotros como comunidad, como iglesia, no tenemos un local propio, un edificio propio. Rentamos por diferentes épocas el local, como te conté al comienzo, donde nos estamos reuniendo cada domingo. El día de hoy está comprometido, porque es una empresa, por supuesto, está comprometido con un cliente, entonces no podemos estar aquí hoy. Bueno, gracias a Dios tenemos este medio para poder estar conectados y enseñar la palabra de Dios. Pero hay iglesias, comunidades religiosas que tienen locales muy lindos, inmensos, y está bien, ¿no? Está bien, no es que eso sea un problema.
El asunto es que muchas personas se van atrás de los locales, de las facilidades que brindan las instalaciones. Y nosotros quisiéramos, por supuesto, también tener esas facilidades, pero por ahora no las tenemos. Pero lo que tenemos, hermanos, es la prédica de la palabra de Dios y nos esforzamos por pegarnos lo más que podemos, hermanos. Y es una lucha que todos los que hacemos y lideramos de alguna manera nuestra comunidad Raíces y Alas tenemos por enseñar de manera limpia, sana, la palabra de Dios. Pero muchos persiguen locales. Ten mucho cuidado con eso. Otros persiguen programas. Se van atrás de tal iglesia porque aunque no enseña la verdad, aunque su enseñanza es bien pobre, en esa comunidad religiosa tienen un buen programa de deportes, o tienen un buen programa de artes, o tienen un buen programa de ayuda comunitaria, o tienen un buen programa para mujeres, o para hombres, o para niños, o para jóvenes. Y ninguno de esos programas tiene profundidad en la palabra de Dios, pero tienen mucha diversión y te brindan mucha amistad. Yo no estoy en contra de la diversión ni de la amistad entre pares, ¿no? Es algo que es muy importante y muy útil en el desarrollo del ministerio de la iglesia. Pero no es el core, no es el corazón, no es lo más importante, no debemos perseguir eso. Debemos perseguir como creyentes la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando perseguimos estas cosas, o cuando simplemente por conveniencia no queremos escuchar los principios y patrones directos de la verdad de la palabra de Dios, nos desviamos. Mucho cuidado, no te desvíes de la verdad. Recuerda lo que te dije. Cuando conozco a profundidad la verdad, no quiero saber nada de la mentira, ¿no? Pregúntate si de verdad tú estás en la búsqueda de la verdad de la enseñanza bíblica o en la búsqueda de qué estás. Ya, esa es la primera razón por la que es importante la restauración en la iglesia. Porque hay un peligro latente, cualquiera se puede desviar. Pero segunda razón, porque hay una esperanza. Y la esperanza es la posibilidad de volver. Mira, el mismo versículo 19, la segunda parte dice, y alguno le hace volver. Bendito sea el Señor que siempre nos permite regresar. Y claro, el que es hijo va a regresar. ¿Te acuerdas la historia del padre que tenía 2 hijos? Esa historia que está registrada en Lucas. El menor le pidió su parte de la herencia, se fue, malgastó todo y terminó en la ruina. Bueno, ese mal hijo, mal agradecido, que se apartó del padre, después regresó. ¿Y el padre qué estaba haciendo? Esperándolo. Porque Dios siempre nos da la oportunidad de regresar. Si tú eres un hijo de Dios y te estás desviando, o te has desviado y estás viendo esta transmisión, escucha, el Padre quiere que regreses. Si tú eres un hijo de verdad, vas a regresar. Un hijo, una hija, vas a regresar. El Padre te espera, ¿no? Tercera razón de por qué es importante la restauración en el seno de la iglesia. Porque hay un trabajo muy importante. ¿Y cuál es ese trabajo? Vamos a leer el versículo 20. Dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Me detengo en la primera parte del versículo. Dice, sepa que el que hace volver hay un trabajo, una dedicación, hay un esfuerzo por hacer algo, como el que hace zapatos, el que hace camisas, el que hace comida, el que hace postres, el que hace volver. El que se embarca en este trabajo de restauración. Una persona que se está desviando, bueno, voy a hacerle volver. No lo voy a juzgar, no lo voy a criticar, no lo voy a consentir, pero lo voy a hacer volver. ¿Y cómo lo hago volver? A través de la enseñanza de la palabra de Dios. Esto puede estar envuelto de muchas formas, hermanos. Puede estar envuelto de vamos a reunirnos, vamos a orar, vamos a comer, vámonos a ver un partido de fútbol, no sé, vamos a caminar por el parque. Pero eso solamente es la envoltura, el corazón. El centro de todo es la palabra de Dios. Vamos a volver.
Vamos a volver. Te cuento que como pastor, hasta ahora, a lo largo de todos estos años y aún hasta ahora, tengo la oportunidad de sentarme con personas de diferentes lugares, diferentes iglesias, cristianos, por supuesto, ¿no? Algunos de ellos estuvieron con nosotros y por a veces razones, ya no se congregan con nosotros, pero después de un tiempo me llaman y algunas de esas llamadas, de esas reuniones que me piden, son porque se han desviado y necesitan volver. Hermanos, y bendito sea el Señor que me da la oportunidad hasta ahora de hacer volver. Qué bendición, hermanos. Qué bendición abrir la palabra de Dios y poder guiar a hermanos que son como yo. No es que yo sea superior, no, hermanos. La única diferencia es que ellos se desviaron y yo todavía estoy luchando por no desviarme. Te pido tus oraciones al respecto también, por supuesto. Oremos unos por otros por esto, porque cualquiera puede desviarse. Pero hay que hacer volver. Hay que hacer volver. Es un trabajo importante. Mira, estamos aquí en la tierra como iglesia para cumplir la gran comisión. ¿Te acuerdas? Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Nuestro trabajo aquí, nuestra misión, estamos destacados para ser discípulos. No para hacer dinero, no para pasear por todo el mundo, no para comer bien rico, no para llenarnos de hijos, no para comprar un montón de propiedades. Si puedes hacer todas esas cosas, en buena hora. Nosotros no decimos, no hagas, no. Si puedes hacerlas en buena hora, pero lo principal es que no te olvides de la razón, el core de por qué estás aquí. Estás aquí para ser discípulos. Lo demás es accesorio. Yo le suelo llamar beneficios colaterales que Dios en su gran generosidad nos da. Pero el core es hacer discípulos. Y parte de hacer discípulos es restaurar, el trabajo de restauración. Aquí en la iglesia tenemos un curso de discipulado, pero el curso de discipulado no es el trabajo ni la misión del discipulado. Es parte de la misión. Así como restaurar a las personas también es parte de la misión del discipulado. El trabajo es importante. Es importante. Todos podemos desviarnos. Hay esperanza de volver. Y este es un trabajo importante. En la iglesia todos deberíamos estar involucrados de alguna manera en la restauración de los demás, unos con otros. El que hace volver. Qué lindo fuera que Dios, si tuviera que dar una definición de nosotros, fuera el que hace volver, ¿no? Qué lindo, imagínate, restaurando personas, ¿no? Y la última razón de por qué es importante un ministerio de restauración, el trabajo de restauración en la iglesia. Porque este trabajo tiene excelentes resultados, excelentes resultados. Vamos a leer nuevamente el versículo 20 y concentrarnos en lo que dice la parte final. Ya dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Dos resultados. El primero, salvará su alma de muerte. Como te dije antes, no se refiere este pasaje a la pérdida de la salvación, sino a la desviación de la verdad. Es un error, desviarse. Bueno, el que hace volver, el que entiende que debe restaurar, busca a esta persona que se desvió, le abre la palabra de Dios y le hace volver. ¿Qué está haciendo? Está salvando su ser. A eso se refiere la frase su alma, ¿no? Está salvando su ser de consecuencias que pudieran ser mortales. Pues se salvará su alma de muerte, pudiesen ser mortales. Imagínate que una persona se desvía porque se va en pos de drogas, de alcohol, de promiscuidad sexual, de ludopatía, yo no sé, tantas cosas. Se va en pos de actos delictivos. Estas cosas pueden terminar en muerte de la persona, definitivamente. Bueno, el que hace volver, el que está involucrado en el trabajo de restauración, salva un alma de consecuencias mortales, de muerte. Ese es el primer beneficio poderosísimo, hermanos, del ministerio de restauración. Uno no sabe lo que está logrando al restaurar a una persona, a un hermano que se ha desviado. Segundo resultado, dice el mismo versículo, y cubrirá multitud
de pecados, cubrirá multitud de pecados. El cubrir multitud de pecados no tiene que ver con encubrir los pecados o pasarlos por agua tibia o hacerse el de la vista gorda. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con envolver a esa persona con amor para que se aleje de su pecado. A eso se refiere. ¿Recuerdas este episodio en el huerto del Edén? Luego de que el hombre y la mujer pecan, Dios dicta juicio contra el hombre, contra la mujer y contra Satanás. Luego de esto, el hombre y la mujer se hacen se hacen una especie de delantales, taparrabos con hojas ineficientes porque las hojas se marchitan, se pudren, ¿no? Para tratar de cubrir su vergüenza. Pero Dios les hace túnicas de pieles. ¿Qué estaba haciendo Dios allí? ¿Estaba encubriendo su pecado? ¿Estaba pasando por alto? Ya, pobrecito, ya va a pasar. No importa lo que han hecho. Ya vamos a dejarlo atrás en el olvido, borrón y cuenta nueva. No. Las consecuencias de ese pecado lo vivimos hasta ahora. ¿No? Esa es la prueba de que Dios no pasó eso por agua tibia. Dios no encubrió el pecado. Dios lo que hizo fue envolver la vergüenza del hombre para que entendiera de que Dios le seguía amando. A eso se refiere este pasaje, este resultado. Dice, y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, hay muchos pecados con los cuales podemos comprometernos y desviarnos. Bueno, cuando se practica la restauración en el seno de la iglesia, las personas son envueltas con ese amor, con la palabra de Dios, con la autoridad de la palabra de Dios, y pueden alejarse de multitud de pecados. Esa es la idea. Hay casos, y vamos a ser honestos, y te digo esto ya para terminar. Hay casos de personas que, no sé, de repente creen que saben mucho, personas que tienen una conciencia cauterizada, personas que de repente no son cristianos o cristianas de verdad, no lo sabemos. Manejan un lenguaje religioso, evangélico, vamos a decir cristiano, tienen costumbres, tienen la costumbre de ir a la iglesia, por ejemplo, o costumbres de hacer cosas que hacen los cristianos, pero se han desviado de la verdad, aún de repente asistiendo o haciendo cosas de cristianos, y no quieren regresar porque no le entran balas. Dejan de hacer o hacen cosas que van en contra de la palabra de Dios, esas prácticas por acción u omisión. Pero por más que uno les diga, no van a enmendar. ¿Qué hacer con esas personas? Hermanos, Proverbios, no voy a ir a ese pasaje, pero Proverbios dice bastante sobre eso. Pero me viene a la mente un pasaje de Proverbios que dice que, más o menos parafraseando, que no vale la pena invertir el tiempo tratando de convencer al necio. Entonces significa que no debemos practicar la restauración. No, practiquemos la restauración con quienes tienen un corazón abierto para volver, para tomar esa oportunidad, esa esperanza de volver y ser transformados. Y ser transformados de acuerdo a lo que Dios nos enseña. ¿No te parece fantástica la forma en que termina Santiago enseñándonos los factores claves de interrelación, la paciencia, la oración y la restauración? Es mi oración, hermanos, de que todo este estudio de Santiago haya sido de bendición para ti y en particular esta última parte de la restauración sea algo que como comunidad podamos practicar y el Señor pueda usarnos para cumplir la gran comisión de hacer discípulos, incluyendo este aspecto de la restauración. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar para terminar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y en general, Señor, gracias por el haber estudiado todo el libro de Santiago, Señor. Hemos pasado buen tiempo, Señor, estudiando esta maravillosa epístola. Hemos aprendido tantas cosas, hemos sido desafiados, hemos sido animados, hemos recibido esperanza, Señor, de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, tú nos has enseñado cómo debemos ser transformados. Úsanos, Señor. Úsanos para restauración, como lo que acabamos de estudiar, para cumplir la gran comisión, para ser fieles y no desviarnos, Señor, de la verdad, conocer la verdad sobre todas las cosas, para tener cuidado de qué estamos buscando en realidad. Si estamos buscando la enseñanza de tu palabra o estamos buscando cosas que vienen en la periferia, que son simpáticas, que son una buena envoltura,
a la verdad, pero no son la verdad. Ayúdanos a tener cuidado de lo que buscamos y ayúdanos a comprometernos, Señor, en restaurar. Perdónanos si acaso somos egoístas y una vez que nos sentimos restaurados, ya nos olvidamos de nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con la comunidad de creyentes, Señor. No queremos ser ese tipo de personas. Al contrario, Señor. Si hemos sido bendecidos con restauración, queremos en la comunidad donde nos has puesto ser agentes de restauración en la vida de otras personas, Señor. Ayúdanos para hacerlo. Muchas gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Espero que haya sido de bendición. Y ya la próxima semana estaremos reuniéndonos en el local que tú conoces de San Isidro y espero que podamos vernos cara a cara. Que Dios te use. Gracias. Gracias a Dios por su palabra que nos anima y nos desafía a ser transformados cada día. Te animo a que en casa puedas seguir estudiando la palabra de Dios. Ahora tenemos una última canción, así que no te desconectes y prepárate para cantarle a Dios. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Somos Raíces y Alas y estamos agradecidos de tenerte. Si quieres saber más de nosotros, te animamos a que puedas visitar nuestra página web, nuestras redes sociales o escribirnos a informes@raícesalas.org. Si eres parte de Raíces y Alas, te recordamos que como cristianos es fundamental el poder ofrendar.
ya que de esta manera podemos sostener la visión que tenemos como iglesia. Si es la primera vez que te conectas con nosotros y sientes que hemos sido de bendición para tu vida, no dudes en poder apoyarnos financieramente en este proyecto. En Raíces y Alas, ofrendamos con gratitud y alegría como enseña la palabra de Dios. Puedes ofrendar a través de los métodos que aparecen en pantalla. Muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Esperamos verte en alguna de las actividades que tenemos en la semana. Dios te use.